Buenas tardes, chicos. Vamos ahora a ver la otra parte del tutorial con respecto a trigonometría. En este punto nos vamos a centrar únicamente en lo que es ángulos de referencia. Muy bien, aquí yo les dejo la definición, el cuadrito y las fórmulas. Esto es con fórmulas, pero en realidad lo que hay que hacer es un par de sumas o restas, algo muy sencillo. Dice que es un ángulo de referencia, es la medida del ángulo que se forma entre el lado más cercano del eje horizontal, o sea, X, y el lado terminal de un ángulo en posición estándar. Ok, aquí tenemos los ángulos en los 4 cuadrantes porque es importante fijarnos dónde quedan los ángulos, en qué cuadrante. En el caso del primer cuadrante, el ángulo de referencia es el mismo que el original, ahí no hay nada que hacer. En el segundo caso, el ángulo de referencia se obtiene con esta fórmula, 180 menos el ángulo original o el ángulo que nos dan. En el tercer cuadrante, véanlo aquí donde está el angulito pequeñito, se hace con la fórmula el ángulo original menos 180. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia se obtiene a 360 restándole el ángulo original. Muy bien. Algo muy importante, chicos, y lo voy a resumir acá. Son 3 características que debe tener un ángulo de referencia. Tiene que tener las 3. Debe ser agudo, o sea, medir menos de 90 grados y más de 0. Debe ser positivo y debe ubicarse o tener un lado en el eje de las X. Si incumple uno de estos 3 puntos, el ángulo ya no es de referencia. Esto es muy importante. Se debe aplicar la fórmula según el cuadrante donde termina el ángulo original. O sea, estas formulitas de acá son básicas, chicos. Es muy importante esa parte. Ahora bien, voy a copiarles un momentito para tenerlas ahí a mano. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos estos casos, un ángulo de 47 grados. Lo que hacemos es dibujarlo, así a mano, no importa. Y podemos ver que ese ángulo de 47 está en el primer cuadrante. Como está en el primer cuadrante, siempre comenzamos aquí en 0, ¿verdad? Entonces el ángulo de referencia va a ser el mismo. Vamos a ver aquí un momentito en este esquema que tengo acá. Aquí tengo el plano cartesiano y me están pidiendo un ángulo de 47 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente aquí está el 0, los ángulos van avanzando en este orden, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. Por lo tanto, un ángulo de 47 iniciando aquí en 0 tendría el lado inicial aquí y el lado final aproximadamente por aquí. Obviamente, chicos, no me hagan caso de ese dibujo, nada más para que ustedes tengan una referencia. O sea, ese es el angulito de 47 grados. Ahí podemos ver que el ángulo está en el primer cuadrante. Por lo tanto, ¿qué significa? Que en este caso, pues se mantiene igual. El ángulo de referencia va a ser el mismo 47 grados, porque está ubicado en el primer cuadrante. Muy bien. Vamos ahora. Ya me comí este lado. Ok, vamos ahorita a ver otro ejemplo. Nada más déjenme para tirar la rayita para acá. Ok, esta quedó mejor que la anterior. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Qué pasa con un ángulo de 130? Igual hacemos el dibujillo y aquí hay que aplicar la fórmula. Como está en el segundo cuadrante, a 180 le quitamos 130. Por lo tanto, 180 menos 130, 50 grados. ¿Qué sucede si está en el tercer cuadrante? 240 grados. Hacemos el dibujito. Después dice, como está en el tercer cuadrante, el ángulo es 240, le quitamos 180, dándonos un ángulo de referencia de 60. Voy a hacer ese de 240. Entonces, venimos acá. Aquí tenemos el ángulo conforme va avanzando, 0, 90, 180, y aquí llega a 270 abajo, por lo tanto el 240 queda como por acá. O sea, el ángulo viene siendo desde aquí, el original, ¿verdad? Hasta aquí más o menos. Toda esta zona es el ángulo. Muy bien. El referencia que vamos a calcular, porque es muy importante saber qué vamos a hacer, es el pedacito de aquí hasta aquí, o sea, el angulito de aquí hasta aquí. Este es el referencia, que siempre tiene que ser pequeñito, puesto que es agudo. Muy bien. ¿Cómo se calcula? Entonces, con la fórmula, el ángulo de referencia es igual
al ángulo original, porque está en el tercer cuadrante, quitándole 180 grados. Por lo tanto, si el ángulo era de 240, entonces el referencia se calcula a 240, le vamos a restar 180. Perdón por ese 8. Y entonces el resultado nos daría 60 grados. Muy bien, ese sería nuestro angulito de referencia ubicado acá. Ven, esa es la manera, chicos, tienen que tener muy clara la fórmula. Entonces, volviendo a la teoría, de igual forma 341 lo ubicamos en el tercer cuadrante, ustedes lo pueden ver acá, y entonces se hace con la formulita 360 menos 341, nos da 19. Esa es la manera de sacar los ángulos de referencia. En realidad es bastante sencillo, chicos. Es nada más aplicar la fórmula. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es negativo? Lo que pasa es, para trabajar con ángulos negativos, yo les recomiendo que pasen lo primero a positivo. ¿Cómo convertimos un ángulo negativo a uno positivo? Simplemente saquemos el coterminal positivo. ¿Cómo lo hacemos? Le sumamos 360. Al menos 30 le sumamos 360, vamos a obtener 330. Por lo tanto, el 330 está ubicado en el cuarto cuadrante y la fórmula del cuarto cuadrante, ustedes la pueden ver acá, es 360 menos 330, que en este caso nos da 30. Ojo, chicos, muy importante. Si los ángulos nos lo dan en radianes, pásenlo a grados y hacen todo a grados. Eventualmente, al final, si quieren, pueden después devolverlo a radianes porque la conversión es muy sencilla. Pero no se preocupen si el ángulo originalmente se los dan en radianes. Ustedes simplemente preocúpense por pasarlo a números conocidos que son grados, hacen toda la operación y cuando nos da, pues simplemente ahí vamos a obtener el valor. Ahora, muchos me preguntaron por el ejercicio 4 de la página 230. Aquí tenemos los casos, es al revés. En este caso tenemos que trabajar al revés. Nos dan el ángulo de referencia, que en este caso es 35 y hay que ubicar en cuál cuadrante, cuál es el valor del ángulo original. Pero me dicen que está en el primer cuadrante. ¿Qué pasaba en el primer cuadrante? El ángulo de referencia y el original son el mismo, por lo tanto esa es la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si está en el tercer cuadrante con ángulo de referencia de 30? Vamos a hacer el dibujo. Voy a borrar aquí un momentito. Dice está en el tercer cuadrante y el ángulo de referencia es 30. Ok, lo que hacemos es proceder. Déjenme borrar esto acá nada más. Se me olvidó escribir muy grande. Lo que vamos a hacer es trazar el ángulo de referencia de 30 en el tercer cuadrante. Recordemos que este es el tercer cuadrante. Eso es muy importante y todos lo tienen que conocer. Entonces, el ángulo de referencia viene para acá, viene acá y acá, porque siempre tiene que tener un lado en X. Okay. Este es, habíamos hablado de, vamos a revisar, de 30, muy bien. Entonces, aquí está el 30, este pequeñito. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es encontrar cuánto mide todo este ángulo. Ya aquí por lógica, con el simple dibujo se saca, pero vamos a hacerlo de manera, ese es el ángulo original que nos están preguntando en ese ejercicio. Entonces, simplemente la fórmula, recuerden que es ángulo de referencia, como está en el tercer cuadrante, es el ángulo original menos 180. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el ángulo de referencia. Entonces, ¿dónde vamos a poner ese 30? Ese 30 obviamente lo vamos a poner aquí, porque ese es el ángulo que nos dieron, el referencia. Tenemos que encontrar, en este caso, el original. Entonces, ¿qué se forma en este caso? Podemos ver, aquí se forma una ecuación, la cual la incógnita, que nosotros trabajamos con X normalmente, va a ser ¿quién? Va a ser cita. ¿Cómo se resuelve eso? Recuerden que hay que dejar la incógnita sola. Quitamos el menos 180, lo vamos a pasar al otro lado. ¿A qué? Si el lado derecho está negativo, lo pasamos al lado izquierdo a hacer lo contrario, o sea, a sumar 30 más 180 nos va a dar ¿cuánto? 30 más 180 serían 210. Que esa sería entonces la respuesta del ángulo que nos estaban solicitando, el ángulo original.
Para un ángulo de 30 grados, que es referencia en el tercer cuadrante del ángulo original, es 210. Ustedes lo pueden observar acá en el procedimiento. ¿Ven? Ya de una manera gráfica, entonces se hace todo el procedimiento. Lo ubican con respecto al cuadrante, hacen el dibujito, yo siempre recomiendo que hagan el dibujo, y luego simplemente hacer una suma, una resta, o resuelven una ecuación, chicos. Algo importante, si nos dan en radianes, la misma cuestión. Pásenlo a grados. Con los grados ya ubican en cuál cuadrante está. Recuerden, de 0 a 90, primer cuadrante, de 90 a 180, segundo cuadrante, de 180 a 270, el tercer cuadrante, y de 270 a 360, el cuarto cuadrante. Es cuestión nada más de aplicar la fórmula, y eso al final es sumas o restas. Ya en este caso, referencia 30 en el cuarto cuadrante, se hizo el dibujo, entonces se aplica la fórmula, el ángulo de referencia es igual a 360 menos el original, el 30 es el referencia, 360 menos cita, entonces el cita pasa para la derecha positivo y el 30 pasa para la cita pasa, perdón, para la izquierda positivo y 30 pasa como menos 30 al otro lado. Se hace la operación y el ángulo daría 330. Si queremos dar la respuesta en radianes, ok, 330 radianes por pi entre 180, ya lo vimos. Entonces serían 330 pi sobre 180. Se simplifica 330 y 180 da 11 pi 6. Listo, chicos, yo creo que con esto ahí estamos. Ahí les dejo una dirección para que repasen un poquito más a fondo este tema y les pueda servir como insumo para seguir practicando. De mi parte sería todo, chicos. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Gracias.